YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la firma Capital Humano para hablar de algo muy importante en estos tiempos. Persiste la incertidumbre, los datos epidemiológicos a nivel global, no solamente a nivel local, siguen creciendo, pero se avecina la vacuna, algo que da cierto alivio no solamente a las personas, sino al mismo mercado para que vaya recobrando su dinamismo. Pero en esta ocasión queremos hablar acerca de las expectativas que se tiene en el sector del manejo de las personas, recursos humanos, talentos humanos, y hablamos justamente de Capital Humano, una empresa que se dedica, aboca su trabajo al cuidado de las personas. ¿Qué tal, Zunilda? ¿Cómo estás? Estás Zunilda Navarro, es gerente de Capital Humano. Un gusto, Roberto. Bienvenida a nuestra casa. Gracias, Zunilda. Y la primera consulta, Sebastián Cacaso siempre me acompaña, por supuesto, en YTPK. La primera consulta, Zunilda, es ¿cómo les fue a ustedes durante la pandemia? ¿Qué aprendieron en este tiempo, la pandemia que sigue? ¿Qué capitalizaron y cuáles son las proyecciones a su entender? Realmente para nosotros, y creo que para todo el mundo, ¿verdad? Esto cayó de arriba, fue sorpresivo, pero realmente para nosotros resultó desafiante para todos, ¿verdad? Para todo el equipo. Todos tuvimos que adaptarnos a lo nuevo, ¿verdad? Adaptarnos a estar trabajando a distancia, ¿verdad? Por suerte, a nivel tecnológico, lo teníamos avanzado, entonces eso nos ayudó, ¿verdad? Como para poder seguir respondiendo a las necesidades del cliente, ¿verdad? Y yo creo que dentro de todo, como hablábamos fuera de cámara, nos fue bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas fundamentales que hicimos fue buscar acercarnos a los clientes. O sea, lo que nosotros buscamos era ver qué es lo que el cliente necesitaba en ese momento y cómo ayudarle. Fuera de facturar o no facturar, el tema era estar al lado del cliente y ayudarle. Y no solamente al cliente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos los clientes también que son postulantes, ¿verdad? Vimos también la forma de acercarnos a ellos, de enseñarles a cómo hacer su currículum, ¿verdad? Cómo manejar sus emociones en este momento. O sea, vimos maneras de poder estar más cerca, tanto del cliente como de nuestro cliente postulante también. Vos sabés que me llama la atención, Seba, y quiero hacerte parte ya de esta conversación con esto que iba a decir. Me llama la atención cómo la pandemia, si bien nos desacomodó, nos desajustó en algunas áreas, termina llevándonos hacia senderos comunes y simples. Decía Zunilda, más allá de la facturación, ocuparnos del cliente, y cualquiera diría, Zunilda, que esto debería hacerse en todo tiempo, porque finalmente termina consolidando la relación con aquel que es tu cliente, o extendiendo eventualmente un contrato, o afianzando ese relacionamiento, y es como que la pandemia termina dándonos conciencia de eso, ¿verdad? Mirá, yo creo que la pandemia nos sirvió a todos para salir de la zona de confort, y evidentemente eran cosas que sabíamos que estábamos pensando en hacer en algún momento, pero quizás el año que viene no era el mejor año, ¿sí? Y lo pateábamos todos los años. Pero la pandemia, ¿qué trajo? Bueno, hay que empezar a moverse. ¿Y cuáles son las cosas simples pero importantes que hay que hacer? Acercarse a los clientes y empezar a acercarnos para poder tener este relacionamiento. Capital Humano dice construimos vínculos, ¿sí? Y con los vínculos ya construidos empezar a potenciarlos y empezar a dinamizarlos para tener un mejor resultado. Y estas son las cosas que generan, ¿sí? Que un negocio como el de Capital Humano, de
trabajar con las personas y por el bienestar de la gente, se pueda seguir sosteniendo. A pesar de que los números, ¿sí?, se redujeron, a pesar de que los servicios contratados fueron cada vez menos, a pesar de que hay gente que ha sido despedida de sus lugares de trabajo y muchas empresas han cerrado, pero Capital Humano, estando presente, ¿sí?, en la formación, en la generación y la construcción de vínculos, hace que podamos seguir adelante. Obviamente en tiempos normales uno no puede dejar de lado el tema de la facturación porque hay cuentas también que pagar, es decir, el mercado se volvió mucho más amigable, entre comillas, o más tolerante en este tiempo. No estoy diciendo con eso que estábamos haciendo mal antes de la pandemia, sino que digo que de alguna manera nos colocó las cosas en su lugar de importancia y de relevancia. Pero aún así, Zunilda, ¿cómo vos evaluás esto que pasó? ¿Cómo ustedes fueron dinamizando sus operaciones durante este tiempo? ¿Y qué es aquello que va a quedar definitivamente tanto para Capital Humano como empresa como para otras empresas? Yo creo que uno de los factores fundamentales y que va a quedar es el tema de lo tecnológico, o sea, trabajar en todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a ser, digamos, a seguir siendo eficientes, a seguir ofreciendo servicios, a seguir conectados, ¿verdad? O sea, yo creo que uno de los temas ejes, ¿verdad?, para todos, inclusive hoy se habla de que los perfiles de las personas ya tienen que tener ese componente que antes era importante, pero ahora es así como excluyente, ¿verdad? El tema de usar la tecnología, estar, digamos, poder usar Zoom, poder usar las plataformas, ¿verdad? Hoy sí o sí es una exigencia, ¿verdad?, para cualquier perfil. Porque ya no puede venir una persona y decir, no, lo que pasa es que mi Excel es básico, o no, los reportes tienen que ser mucho más rápidos, mucho más eficientes, ¿verdad? Entonces yo creo que uno de los factores fundamentales es el tema de la tecnología, ¿verdad? O sea, eso viene y se quedó y está instalado, ¿verdad? Tanto así que en cuanto a dar respuesta a los clientes también hoy, ¿verdad?, tiene que ser mucho más rápido. Tiene que ser mucho más rápido. ¿Y qué hay con aquello, Sebastián, como estamos hablando de la tecnología y hablamos de determinados perfiles? Tengo entendido que estuviste revisando algunas encuestas que se realizaron precisamente respecto a recursos humanos. ¿Y qué hay con aquello de que las personas también ahora deberán saber interpretar datos, hacer análisis de datos, tener mayor inteligencia emocional? Cualquiera diría que en cualquier tiempo eso es necesario, pero ahora será un requerimiento más específico. Ahora se da muchísimo. Y justamente lo que van a pedir los nuevos perfiles es que sepan manejar las emociones, que sean resilientes, que se adapten a los cambios. Porque la pandemia fue un llamado de atención, ¿sí?, de que el mundo puede cambiar muy rápidamente. Y hoy tenemos la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana, el año que viene, dentro de 5 años, pues no sabemos cuándo estas experiencias se pueden repetir y estamos en un mercado que es sumamente cambiante y que lo que hoy está actualizado, mañana ya quedó viejo, ¿no? Entonces, de las empresas que se encuestaron en Latinoamérica, el 95% de las empresas al menos tiene alguno de sus miembros en teletrabajo, ¿sí?, con lo cual prácticamente el 100% de las empresas ha tenido que adaptarse a la tecnología. Y lo que es muy interesante es empezar a ver cómo podemos, ya que la tecnología llegó y se va a quedar, ¿sí?, cómo los nuevos perfiles que van a entrar en la organización pueden adaptarse a estos cambios y pueden ser perfiles que manejen la tecnología para interpretar datos, poder sacar informes, poder estar online todo el tiempo y saber cómo está la empresa y dónde estamos parados, poder controlar los equipos, no solamente porque antes ¿cómo se controlaba? ¿Cómo controlaba el jefe? Bueno, veía si el que estaba sentado en el escritorio estaba sentado, está trabajando. Hoy necesitamos líderes que puedan hacer que su gente trabaje y puedan lograr el resultado incluso no estando al lado, estando remotamente. ¿Cuántos líderes que hemos visto en empresas, ¿no?, que tenían su monitor con todas las cámaras y hoy esa herramienta no la tienen, pero sí tienen que formar a su gente para que puedan lograr los resultados, ¿no? Y allí, Zunilda, nuevamente la experiencia de Capital Humano. Ustedes tuvieron casos positivos de COVID, ¿cómo manejaron la situación? ¿Cómo hicieron que esa gente que técnicamente estaba aislada, no sé si tenía que seguir trabajando, pero llevaba la cuenta de algunos otros clientes, cómo manejaron esa situación que ustedes también pudieron capitalizar como una recomendación a posteriori para las firmas que pasen por lo mismo? Sí, o sea, yo creo que los primeros casos para nosotros fueron así como un gran susto, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros manejamos de dos puntos de vista. Uno, la parte médica, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un profesional médico que les atiende a nuestra gente
Entonces para nosotros fue un soporte fundamental, ¿verdad? El lado médico, pero también el lado de humano. O sea, nosotros estuvimos al lado de nuestra gente día por día, ¿verdad? Cómo estaba, cómo se sentía, qué necesitaba, ¿verdad? En líneas generales, o sea, tuvimos casi un 95% de casos leves, ¿verdad? Por suerte. Tuvimos un solo caso que tuvo internación, pero de todos modos, todo el equipo le acompañó, a todas las personas a la distancia, pero de alguna manera a distancia, pero cercana, ¿verdad? O sea, todos nos sintieron cercanos. Y yo creo que hablando y escuchándole también a Seba, ¿verdad? En este momento, más que nunca, tanto los líderes como las organizaciones, es cierto, se va a trabajar con teletrabajo todavía, pero es un desafío de distancia, pero estar cerca de la gente. ¿Cómo se consigue eso, Sunilda? Y de alguna manera estar presente, o sea, decirle a la persona, yo estoy aquí para lo que vos necesites, ¿verdad? Entonces la persona que estando lejos, pero de todos modos dice, bueno, yo cuento con esta persona, ¿verdad? Entonces ese es un desafío y buscar todos los canales posibles para sentirle que la persona te sienta cerca, ¿verdad? Enviándole obsequios, enviándole regalos, enviándole cosas que necesitan, estando cerca de la persona, ¿verdad? Te digo porque quizá, y estoy haciendo simplemente una especulación, algunos supongan que el mejor mecanismo de control o de proximidad física, a pesar de la distancia, como vos decís, es establecerle tareas y que respondan en un determinado tiempo, pero pareciera muy mecánico, muy frío eso. ¿Cómo hago yo como líder el que vos te sientas cerca mío o te sientas acompañado sin que eso se convierta en una suerte de espionaje o de verificación de tu tiempo? Totalmente. Yo creo que ahí el elemento fundamental es la escucha y la participación. O sea, no solamente el líder tiene que dar tareas, ¿verdad? Sino que tiene que ser capaz de escucharle al otro en qué es lo que está necesitando, cómo podemos trabajar juntos y mejor, cómo podemos lograr el objetivo, qué necesitas, ¿verdad? Ese es el desafío, ¿verdad? O sea, yo creo que es la escucha, ¿verdad? Y compartir, ¿verdad? Y tomar, por supuesto, lo que la persona sugiere como parte de un plan de trabajo, ¿verdad? Yo creo, no sé, Seba, ¿verdad? Que es fundamental en este momento esos dos factores, digamos, a pesar, como siempre digo, de la distancia, ¿verdad? Estar cerca. Y una escucha que sea empática, ¿sí? Porque yo creo que el gran malestar que hemos vivido en este tiempo es que la gente ha trabajado más horas que las que venía trabajando, mezcladas con un teletrabajo mentiroso. ¿Por qué? Porque la gente tenía a sus hijos en la casa teniendo distintos roles, ser maestros, ser padres, ser trabajadores, y muchas veces se han perdido los horarios, ¿sí? Yo creo que en esta encuesta que estamos hablando a nivel Latinoamérica, más del 60% de la gente manifestaba que su gran malestar era ese. El segundo malestar tiene que ver con la tecnología, ¿sí? No me anda internet, se me corta, se me cuelga, la reunión queda, no se entiende lo que dicen, pero ese era el segundo malestar. El primer malestar es cómo gestionar mi tiempo, porque muchas veces los líderes, que eran los gerentes de la organización o los directores, que trabajan más por objetivos, pero la gente estaba más acostumbrada a trabajar por horarios. Y la comunicación, como era más constante, ¿sí? Se daba a cualquier hora, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, a las 9 de la noche cuando estaban cenando, y se descompaginó cierto balance entre vida-trabajo, porque todo ocurría en el mismo ámbito, en el mismo lugar, que era la casa de cada uno de los colaboradores. Por eso líderes que sean empáticos y puedan entender que la persona tiene un momento para estar con sus hijos, tiene un momento para cenar y estar con su familia, y que se compatibilicen y ver las mejores estrategias para lograr los resultados. Sunilda, agradecerte por este espacio que compartiste con nosotros. Enseguida le vamos a tener al otro socio gerente, a Marcos Laguardia, también para hablar acerca de los desafíos para el sector del talento humano, los recursos humanos para este escenario 2021 todavía pandémico. Decinos algo más, algún mensaje que quieras dar, Sunilda. Bueno, yo creo que, como estábamos hablando, ¿verdad? Uno de los ejes fundamentales es el tema del bienestar. O sea, hoy tenemos que ver la manera de que nuestra gente, nuestros colaboradores se sientan cómodos donde les toque estar, ¿verdad? Dentro de la oficina, fuera de la oficina, en su casa, con su familia, etc. O sea, uno de los grandes desafíos en este momento es hacer, digamos, como hablábamos, gestionar el malestar, ¿verdad? Porque es una situación de malestar, pero buscar que la gente se sienta cómoda, se sienta bien, se sienta escuchada y se sienta atendida. Gracias, Sunilda. Ahí está el desafío entonces, pero sigan con nosotros porque al volver de la pausa vamos a estar hablando con el otro socio gerente, como decía, con Marcos Laguardia, acerca de la gran expectativa que se tiene respecto al talento humano en este 2021. Ya volvemos.
Sumamos valor. Sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. Seguimos en YTPK hablando en esta ocasión del tema del recurso humano, algo fundamental para toda organización, obviamente. Y en este bloque estamos en compañía de Marcos Laguardia, él es socio gerente también de Capital Humano. Y decíamos, Marcos, hablando con Sunilda, que el gran desafío para este año es, en realidad, cuáles son las expectativas del manejo de recursos humanos y de las personas. ¿Cuáles son las expectativas que tienen las personas en un escenario aún de incertidumbre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Seba? Un gusto tenerlos acá en nuestra casa, que es la de ustedes. Gracias. Realmente el COVID cambió lo que nosotros conocíamos como el trabajo, ¿verdad? Hoy lo que se conocía como trabajo ya no es lo que va a ser ni lo que es actualmente trabajo, ¿verdad? Cambiaron muchísimas cosas, realmente. Cambiaron las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, cambiaron en el abrazo que estábamos acostumbrados a dar todos los días a los compañeros. ¿Eso incide en el rendimiento, Marco? Eso incide en el rendimiento, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Por nuestra cultura. Por nuestra cultura, por la forma en la que nos motivamos, la forma en la que hacemos amiguismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas cambiaron, ¿verdad? Pero generaron nuevos desafíos dentro de las organizaciones. Y creo que estos desafíos realmente se van a quedar. Hay empresas que tienen el teletrabajo, hay otras que hacen un horario, un formato mixto, y hay gente que sigue en el formato tradicional, ¿verdad? Que nosotros ese tema de teletrabajo, perdón la interrupción, abordamos el otro día con BDO. También ellos ordenaron una encuesta a nivel global, a nivel Latinoamérica. Pero lo abordamos desde el punto de vista de costo-beneficio. O sea, el tema administrativo, que quizá represente un ahorro porque no gastas tanto, no tenés que alquilar un local para poder hacerlo. Sin embargo, hay que compensar, hay que darle herramientas también al colaborador. Pero ¿cómo se ve el teletrabajo de la perspectiva humana? ¿Plantea beneficios tanto para la empresa como para el colaborador eso, Marcos? Totalmente, Roberto. Yo creo que el teletrabajo para ciertos servicios y para ciertas empresas genera mucho más tiempo para uno cuando puede ordenar la casa, así como comentaban hace rato en el bloque anterior. Cuando se pueden ordenar las cosas, yo creo que genera muchísimo beneficio para las personas. Están más cerca de la familia, no tienen que viajar para llegar al lugar de trabajo, etc. O sea, hay una cantidad de beneficios que sí tienen las personas que pueden trabajar desde su casa. O sea, que desde esa perspectiva, y sé que tendrás cosas que agregar, Sebas, yo me declaro un rebelde, y lo digo públicamente a través de YTPK, de aquel mecanismo de trabajo que ve en las horas la productividad de las personas. Y me refiero a aquellos que son celosos, incluso en departamentos de recursos humanos, que están allí con una calculadora calculando, vale el juego de palabras, cuántas horas trabaja el colaborador por semana.
Desde mi punto de vista, Marcos, y corregime si estoy equivocado, no hay algo más inconducente que eso. ¿Por qué? Porque hay una persona que por su talento, por su forma de ser, por sus características, por lo que tiene en la sangre, te puede rendir muchísimo más en un tiempo más acotado. No necesariamente las tantas horas semanales. O quizá con un mecanismo de mayor flexibilidad te puede rendir el triple de lo que te rendiría si es que vos solamente lo querés tener atado a una oficina o una silla. ¿Cuál es la visión que se tiene con respecto a ahora y cómo incidió también el COVID respecto a ese tipo de planteamientos? Hoy la eficiencia y lo que tiene que ver con el cumplimiento de resultados no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás realmente. Yo veo que muchas empresas que hacen teletrabajo y realmente están en los canales comerciales o de cobranza, etcétera, están 100% abocados a esto que decimos, ¿verdad? Al cumplimiento de los resultados y no al cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Que creo que es uno de los aspectos que cambió y que se va a quedar. Otra de las cosas también que cambió y que se va a quedar es estos viajes ejecutivos que hacíamos para irnos a Buenos Aires a una reunión, etcétera. Yo creo que eso se quedó instalado. También quedó instalado lo que tiene que ver con las capacitaciones. Antes era casi imposible tener un número importante de personas dentro de una capacitación en un horario determinado, sino que tenías que irte, etcétera, ¿verdad? Hoy compartíamos la vez pasada con Seba de uno de los diplomados que él suele realizar. Tuvo 80, 90 participantes, ¿verdad? Y culminaron el 90% de estos participantes en esta modalidad, ¿verdad? O sea, eso creo yo no tiene precedentes, ¿verdad? O sea, hoy cambiaron esas cuestiones, ¿verdad? También se habla mucho de lo que tiene que ver con el Big Data, que te genera mucha información, que hay que saber leer la información, y que esto es fundamental hoy en día como para poder tomar decisiones. Al haber mucho menos presupuestos, obviamente los ejecutivos de recursos humanos tienen que ser muy hábiles con los números para poder lograr la ejecución presupuestaria que hoy no te permiten estas grandes ventas que cayeron con el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero ahora ese tema, Sebastián, de trabajar sobre resultados y manejar el tiempo implica un doble desafío. Las empresas tienen que readecuarse, pero también las personas en el desempeño de sus funciones. Mira, muchas veces la gente de recursos humanos nos enamoramos mucho de nuestros procesos de recursos humanos, ¿no? Y cambió el paradigma y cambió la manera de hacer las cosas. Y lo que decís vos tiene mucha razón. ¿Por qué estamos evaluando a alguien por la cantidad de horas que trabaja y no por el resultado que logra? ¿Sí? Y evidentemente esta pandemia nos llevó o nos orientó más a trabajar por resultados, pero no ha ocurrido en la gran mayoría de empresas aún, ¿sí? Y si queremos analizar los dos componentes entre satisfacción del recurso humano o del capital humano y también el negocio, yo creo que de acá a algunos años se va a trabajar mucho más de una manera tercerizada, ¿sí? Donde las empresas van a contratar por proyectos quizás, ¿sí? A personas que cumplan el objetivo, y una vez cumpliste el objetivo, bueno, sale otro proyecto y te volvemos a contratar, y muchas veces las empresas no van a tener que cargar con un activo fijo tan grande como el personal o la rotación de este personal. Pero es muy importante que aprendamos a autogestionarnos de esta manera, de poder ponernos metas y poder cumplirlas y poder formar equipos quizás hoy con una empresa, quizás mañana con otra, y el mercado laboral se va a transformar en un mercado más consultivo que va a apoyar a las organizaciones, pero que no va a requerir que uno esté y forme parte de la empresa toda su vida, sino que vamos a orientarnos más a la realización de los proyectos y a la finalización de ellos. Y esto va a requerir primero mucho cambio de cada uno, ¿no? Porque recién Marcos mencionaba esto de, bueno, tenemos más tiempo para nosotros, porque estamos teletrabajando, porque no tenemos que ir y volver y el tráfico y todas estas cosas. Pero también hay un factor que es muy contraproducente, que no tenemos el espacio para hacer el cambio de chip, ¿sí? Porque antes salías del trabajo y volvías a tu casa y en ese traslado ibas como depurando un poco la mente. Ahora cortamos la telellamada y estamos en la familia y a veces nos cuesta hacer el cambio de chip y seguimos con el mismo carácter, la misma emoción de cuando cerramos la conversación, ¿no? Sí, genial. Y un poco una anécdota que creo que venía antes del COVID y tenía que ver un poco con que
le preguntaba al empresario qué es lo que más valoraba en los candidatos y te decía la actitud. Y hoy no es solamente la actitud, hoy está la creatividad, claro, esa capacidad de superar estas situaciones como problemáticas. Hoy más que nunca, ¿verdad? Hoy más que nunca, ¿verdad? El tema de la resiliencia está, se tiene que trabajar muchísimo a nivel del liderazgo de la organización, y eso que decía, o sea, esa autogestión que las personas tienen que tener en este momento, ¿verdad? ¿Ustedes ayudan a las empresas a escoger ese tipo de personas? O sea, yo puedo, a través de algún tipo de medición o de, qué sé yo, encuesta, o no sé cómo sería técnicamente, poder tener algún parámetro del índice de creatividad que pueda llegar a tener tal o cual candidato. Se pueden medir a través de las evaluaciones psicoaptitudinales, ¿verdad? Exactamente, se pueden medir un poco el grado de creatividad con relación al perfil que nosotros estamos buscando. No para todas las posiciones muchas veces se necesita esto, ¿verdad? Pero sí, hoy en posiciones de mandos medios se necesita mucha creatividad para poder animarle a los líderes, al equipo de trabajo, para generarle la autonomía necesaria, la delegación necesaria, o sea, se necesita creatividad. En el caso de los cargos ejecutivos, de acuerdo a la encuesta esta que estabas aludiendo en el bloque anterior, Sebas, decía como un elemento quizá indispensable el tener esa capacidad creativa. Pero esto también será requisito para los mandos más bajos. Mira, para toda la organización, pues creatividad tiene mucho que ver con la flexibilidad mental que alguien tenga, ¿no? Y en un mundo tan cambiante, quizás hoy tenés un tipo de trabajo y pasado mañana vas a tener que, sí, quizás esta unidad de negocios no es más rentable y tenemos que pasar a otra y después a otra y después a otra, con lo cual tenemos que tener flexibilidad para cambiar dentro de la misma organización, porque si no tenemos esta capacidad y quizás nos quedemos sin trabajo, ¿sí? Entonces las personas hay que entrenarlas para que puedan generar esta creatividad a través de su flexibilidad mental. Y es mentira que alguien tiene más edad y deja de aprender o deja de adquirir nuevos hábitos. Tenemos una mente que es sumamente flexible, pero sí hay que entrenarla. Y hay que practicar para que esto se dé. Pero quizá depende de la actitud también, porque si yo no quiero cambiar... Muchísimo. Si la persona no quiere cambiar, no hay nada que se pueda hacer. Pero por eso la actitud es lo más importante. El segundo punto, la flexibilidad, resiliencia de esta persona y adaptabilidad a los cambios. Y que pueda, en el caso de líderes, entender cómo las personas están, ¿sí? Porque si hay algo que tenemos que aprender en esta pandemia es que los líderes de hoy tienen que conocer cómo está su gente. Porque una persona que está mal, evidentemente, va a pensar mal, no porque sea un mal pensado, sino que no va a estar mentalmente enfocado y atento al trabajo, y por ende va a terminar haciendo las cosas mal y teniendo un mal resultado. En cambio, si las personas están bien, ¿sí? Están bien en sus relaciones, en sus vínculos, en las cosas que están haciendo, van a pensar bien y van a actuar bien, ¿sí? Y nos hemos encontrado todos en el principio de la pandemia, ¿no? Cuando dijimos cómo podemos apoyar a las empresas y a los líderes, hicimos un programa de acompañamiento. ¿Para qué? Para enseñarles cómo gestionar sus propias emociones y gestionar las emociones de su equipo, ¿sí? Y a partir de eso, ¿sí? Tuvieron personas que pensaron mejor porque se sentían mejor y terminaron teniendo mejores resultados. Lo que vemos, Marcos, normalmente es que un departamento de recursos humanos, porque así se llama en gran parte de las empresas, está más bien enfocada en el trabajo de liquidación de salarios, el tema de vacaciones, permisos, etcétera, ¿verdad? Llamados de atención, que también sucede en toda organización. Pero ese trabajo creativo del Departamento de Recursos Humanos es algo que difícilmente se cumple in-house. Allí están empresas como ustedes que ofrecen ese tipo de asesoramiento. Hoy, ¿qué tipo de servicios o qué tipo de productos ustedes están ofreciéndole al mercado, Marcos, como para también ir asimilando la coyuntura en la que estamos y adaptarse lo más rápido posible? Y como decía Sunilda en el bloque anterior, estamos ofreciendo, primero que nada, mucha tecnología para ayornarnos a los nuevos tiempos, y también estamos ofreciendo mucho del trabajo de habilidades blandas, ¿verdad? Esto que comentábamos hace rato, ¿verdad? Lo que tiene que ver con productividad, trabajo en equipo, logro de resultados, la comunicación. La comunicación es súper importante en estos tiempos, ¿verdad? Cambió la comunicación, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos todas esas habilidades que hacen a que una empresa tradicional como la que vos comentabas
esté alineada a los objetivos corporativos de la organización y que el área de recursos humanos realmente impacte en el resultado de la misma, ¿verdad? Muy bueno realmente. Y quizá en el próximo bloque, cuando tengamos la participación de otro colaborador de Capital Humano, enfaticemos un poquitito esos productos que hoy ustedes están ofreciendo. Sebas, me llamó la atención, y voy a decirlo en público, que cuando estábamos hablando antes de la grabación, tenías un material en la mano que hablaba de diseñar la felicidad. Hoy, en medio de este escenario de pandemia, de coronavirus, de muchas pérdidas, porque perdimos familiares, perdimos seres queridos, algunos perdieron oportunidades de trabajo, ¿cómo es que puedo diseñar una felicidad ante tanto estrés? Tanta incertidumbre. La felicidad tiene que ver con dos cuestiones, ¿sí? La felicidad son las cosas que nos dan placer, que evidentemente muchas cosas que nos dan placer tuvimos que cortar, ¿sí? Porque no podíamos pasar tanto tiempo con los amigos, con la familia, con las actividades que nos gustaban, con viajar, con un montón de cosas que antes solíamos tener y hoy no tenemos la posibilidad. Pero también un componente importante de la felicidad tiene que ver con tener un propósito, ¿sí? ¿Por qué hago lo que hago? Y cada persona es distinta, cada persona tiene una mezcla de estas dos cuestiones que tiene que empezar a analizar y decir, bueno, ¿cuánto de placer y cuánto de propósito necesita mi felicidad? Y a partir de ahí empezar a diseñarlo. Y muchas de las cosas que estuvimos trabajando este año que ha pasado con Capital Humano tiene que ver con eso, con las personas que están trabajando y que se han quedado afortunadamente con un espacio para trabajar, porque quizás no les quedaba de otra, pero son felices en los lugares donde trabajan. Y las empresas no tienen por qué ser las que generen la felicidad de la gente, pero sí tienen la obligación de generar los contextos para que esto pase. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de colaborador quiero yo en mi empresa? ¿Quiero a alguien que esté ahí triste todo el día, sea improductivo, le vaya mal, tenga estrés? ¿O quiero a alguien que florezca donde está plantado? Y seguramente a la hora de buscar productividad y eficiencia, pues los números en definitiva mandan, un colaborador que se sienta bien, que piense bien y que haga bien, va a ser muchísimo más rentable. Por eso las organizaciones tenemos que empezar a tomar el tema de bienestar y felicidad de la gente más en serio, y creo que es un gran aprendizaje que nos ha quedado en esta pandemia. Y allí quisiera redondear esta parte contigo, Marcos, como uno de los responsables de Capital Humano, una empresa que se encarga justamente de ofrecer servicios y productos para manejar personas. En lo personal, Marcos, ¿qué te dejó la pandemia? ¿Qué aprendizaje te ha dejado esta coyuntura? ¿Y cuál crees vos que es el capital que tienen que atesorar las empresas en medio de este escenario? Yo creo que el primer aprendizaje, Roberto, Seba, fue el valorar la salud, ¿verdad? Realmente qué importante es la salud por encima de todas las cosas, ¿verdad? Y otra de las cosas súper importantes es de que las cosas pueden cambiar y nos podemos adaptar, ¿verdad? Y esto puede volver a ocurrir y seguramente vamos a volver a adaptarnos a una nueva forma de vivir y a una nueva forma de trabajar. Y hay cosas que van a quedar y hay cosas que van a seguir. Y eso, básicamente yo creo que esas cosas me enseñó y yo creo que le sigue enseñando a la gente. ¿El propósito de Capital Humano para este 2021, Marcos? El propósito de Capital Humano para este 2021 es ser felices. Justamente lo que hablamos acá con Sebastián. Nosotros realmente estamos apostando a disfrutar de lo que hacemos, a que la gente disfrute del crecimiento, que disfrute de las nuevas actividades y de los desafíos que nosotros le vamos planteando. Vos sabés que me haces acordar de la entrevista que tuvimos en el episodio anterior con el señor José Matei, porque él decía que justamente montó su propia empresa para sentirse libre, aunque chiquito, buscando su felicidad y obviamente tener mayor participación en el mercado. Así que por allí viene el hilo conductor también, ¿eh? Exactamente, y me quedó también de ese programa algo muy importante, que la plata o el dinero no es todo. Es la consecuencia del trabajo y de sentirse bien en lo que uno hace. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Y nos decía también Sunilda eso en el bloque anterior, que la pandemia enseñó que no todo era facturación, sino buscar fidelizar al cliente y estar cerca, más allá de esta separación física que nos obligó a hacer esta pandemia del COVID-19. Hacemos otra pausa, enseguida hablamos con otro colaborador de Capital Humano respecto a los servicios y productos que hoy están ofreciendo al mercado.
detrás de cada persona hay una historia verdadera. Y es por eso que en Pixa ofrecemos servicios innovadores, ágiles y flexibles para optimizar el retorno financiero de nuestros clientes y así valorizar la inclusión de las personas en la economía formal para generar mejores negocios con buenas historias. Pixa, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Junto a nuestra gente hemos aprendido muchas lecciones que nos han ayudado a crecer. Aprendimos que no es lo mismo tener un trabajo que trabajar con pasión. Hemos aprendido la diferencia entre vivir en un país y llevarlo en el corazón. Cumplimos con el compromiso de preservar el medio ambiente, impulsando el desarrollo de nuestra tierra, en la que hemos sembrado todas nuestras promesas. Más que distribuir insumos, somos amigos y aliados del campo. ECOP, cultivando lazos de confianza. Seguimos en YTPK, ahora ya en compañía de Claudia Olmedo. Ella es otra colaboradora de Capital Humano, pero quiero que vos misma nos digas cuál es tu cargo, por favor. Bueno, yo estoy actualmente ocupando el cargo de gerente de lo que es el área de SH Hunting Ejecutivo. Es un nuevo servicio que estamos ofreciendo dentro de lo que es el servicio de búsqueda y selección, haciendo un poco foco, ¿verdad?, a los perfiles ejecutivos, gerenciales, ¿verdad?, que vamos teniendo dentro de lo que es el área. Específicamente para esos cargos de gerencia. De gerencia, ejecutivos, jefaturas y gerencias. ¿Y qué es lo nuevo que están ofreciendo, Claudia? ¿Cómo están trabajando? Dentro de lo que es el servicio, lo nuevo que ofrecemos un poco es la comunicación siempre cercana, tanto con el personal, con el postulante y con el cliente, ¿verdad? Dentro del servicio también aprovechamos un poco el uso de la tecnología, todo lo que tenga que ver un poco con las videoentrevistas, atendiendo que el nivel ejecutivo requiere, ¿verdad?, de un tiempo, ¿verdad?, para prestarse a lo que es búsqueda. Y también los test online, ¿verdad?, que hoy estamos aprovechando bastante y más aún para este tipo de cargos. Dentro de lo que es el servicio, como valor agregado, también ofrecemos un acompañamiento con 2 sesiones de coaching, ¿verdad? La persona se incorpora al cargo y nosotros le acompañamos con una sesión de coaching y posterior a los 2 meses, una segunda sesión para conocer un poco cómo le está yendo también dentro de la organización. O sea, nuestro fin es que esté contento el candidato y que esté contento el cliente con este servicio. En el capítulo anterior de YTPK, insisto porque realmente el testimonio fue muy valioso, conocimos a los fundadores de la firma, una industria local muy importante, y nos decían que en esta segunda generación quizá el elemento diferencial que fueron incorporando los hijos es que fueron incorporando personas para cargos gerenciales de alto perfil profesional. Y hago la correlación, Sebas, porque vos sos coach ejecutivo y trabajás con esa clase de personas. ¿Cuál es el nivel de requerimiento que se tiene como para poder escoger a un colaborador en ese nivel? Depende mucho de la organización y depende qué este ejecutivo vaya a implementar dentro de la organización. Pues las empresas muchas veces depositan en el ejecutivo que va a ocupar un cargo la tarea de diseñar todo lo que el cargo implica. O hay empresas donde ya está diseñado los procesos y qué tiene que trabajar y cómo lo puede hacer en la organización. Pero sí es importante que este tipo de perfiles se adecuen a la cultura de la organización en sí. ¿Por qué? Porque uno puede tener el perfil, los estudios y lo que hablábamos un poco en los bloques anteriores, ¿no? No importa solamente el currículum de alguien y lo que haya estudiado y la maestría que tenga, sino cómo se puede adaptar a la organización y generar lo que la organización requiere. Sí, podemos traer un gerente general de la mejor multinacional del mundo, pero a la hora de adaptarse a esta organización, sí, no le puede ir tan bien. ¿Por qué? Porque está acostumbrado quizás a un lugar donde ya está todo armado. Y muchas veces las empresas que buscan
gerentes, ¿sí? o ejecutivos buscan con un perfil determinado que tenga que ver con su liderazgo, con su capacidad de comunicación, con su manera de entender el mercado, ¿sí? No solamente lo que pasa dentro de la empresa, sino también lo que pasa afuera, y que sea un buen conector entre estas dos cosas. Y evidentemente a la hora de analizar este perfil hay que hacer test, hay que hacer evaluaciones, que no solamente hablan de lo cognitivo que alguien pueda tener, sino también de todo el manejo emocional y de la parte inconsciente, que aquí en Capital Humano a través de estos test pueden sacarle una radiografía a las personas, ¿no? A ver, Claudia, y ustedes hacen el test y le dan la recomendación a la empresa, que es finalmente la que decide cuál de estos dos perfiles, o 3 o 4, es el que quiere para su empresa. Así mismo, dentro de lo que son las evaluaciones, como resultado podemos obtener un poco el potencial que tiene la persona. De hecho, por ser gerente o por ser un ejecutivo ya tiene un cierto nivel, conocimiento, pero la parte de personalidad es donde entramos a recomendar también en cuanto a fortalezas y áreas de oportunidad que puede tener el perfil. Las áreas de oportunidad que ayudan para que se pueda seguir trabajando con el desarrollo profesional de la persona, personal y profesional. Entonces esas son un poco las recomendaciones que brindamos nosotros dentro del servicio, que ya conozcan el potencial, fortalezas y... Ahora, la dinámica hoy del mercado, ¿qué te indica? ¿La gente está buscando gerentes o en ese nivel más inteligentes emocionalmente, más allá que su currículum, o por dónde viene el filtro? Así mismo, pesa bastante el nivel emocional. La gente, los clientes piden que evaluemos un poco esos aspectos y quieren conocer cómo está la persona a quienes van a contratar. Entonces es un poco esa la demanda que tenemos. Y el peso es, podríamos decir igual, pero con un valor un poco más lo que tiene que ver la parte personal y emocional. En algún momento habíamos hablado acerca de un cuadro, Sebas, no sé si me estoy recordando mal, acerca de aquel que tiene mayor capacidad quizá intelectual, pero menor capacidad emocional, y que así se van formando unos cuadros. ¿Podría decirse hoy día, y más aún con la pandemia del coronavirus, hay un mayor peso uno de estos factores al momento de determinar quién debe tomar las riendas de una corporación? Yo siempre digo, el servicio de búsqueda y selección es como buscarle novia a alguien, ¿no? Y realmente hay que tener mucho ojo, un ojo clínico, por eso hay especialistas del rubro de la psicología para encontrar la persona que encaje en el trabajo. Y para eso necesitamos conocer la organización y la cultura de la organización, y una vez conocido esto, es buscar cuál es el candidato que va a ser la mejor novia para el novio que tenemos ahí como empresa. Y ahí tenemos dos clientes. Tenemos la organización, que es nuestro cliente, pero también tenemos a la persona que es reclutada. Porque nosotros le podemos recomendar y podemos tener un perfil muy bueno, pero si esa persona no va a encajar en ese trabajo, y va a ser una relación insatisfecha para ambos y no va a durar. Y evidentemente nuestros clientes empresas, a la hora de buscar un especialista que asesore en encontrarnos la novia, sí está esperando que esta novia sea lo mejor para la organización y que juntos puedan construir en el largo plazo, ¿sí? Porque muchas veces aparece gente pero no tiene el perfil, y cuando llega y está a veces 1 mes, 2 meses y se da cuenta que no es su lugar, y ahí perdemos todo, ¿no? Pierde la empresa, pierde la persona, pues aceptó esta oportunidad pero podría haber tenido una oportunidad diferente y mejor, y la verdad es un trabajo que requiere muchísima precisión. Bueno, pero no le sobrecarguen con trabajo a Claudia, porque ella no busca novios y novias, sí gerente para sus organizaciones, ¿verdad, Claudia? Gerente para la organización, así mismo. El desafío para este 2021, Claudia, ¿hay demanda en este sector en el que vos estás liderando? Así mismo, hay mucha demanda. De hecho, por eso el año pasado, a pesar de todos los cambios que hubo, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, tuvimos muchas demandas de cargos gerenciales, y esto nos llevó un poco a enfocarnos más en este servicio. Entonces este año arrancamos con búsquedas gerenciales y creo que vamos a seguir hasta el final del año. ¿Verdad? Y lo interesante también, porque algo conozco de Capital Humano, es que ustedes tienen datos que son verificables, todo objetivo,
incluso lo pueden compartir, obviamente, a la empresa que contrata los servicios vía online, ¿verdad? Así mismo, vía online, inclusive al postulante mismo. A veces quieren saber cómo le fue en el proceso de evaluación y conocer sus propias fortalezas y debilidades, y estamos nosotros abiertos a eso. Y la empresa que contrata es la que se lleva toda la información. Qué bueno saber eso, porque yo ya me sometí a algunos tests para incorporarme a las empresas y nunca conocí mis resultados, por ejemplo, ¿verdad? Así que sí, nosotros estamos súper abiertos para acompañar, y es parte del servicio de acompañamiento. Cuando la persona ingresa y le comentamos un poco su área de oportunidad para que esté en conocimiento también. A ver, un poco. Muy buena la recepción. Me quedó desconectado algo, Sebas. Como parte de ese proceso de selección, ¿hacen el coaching o una vez que son escogidos? Una vez que son escogidos, porque evidentemente la persona que entra a un lugar de trabajo nuevo tiene que adaptarse a un entorno nuevo, y este adaptarse requiere que ¿sí?, sea acompañado por un coach para que vaya viendo qué cosas les parece bien, cómo está respondiendo con su equipo, cómo se está sintiendo él, y lo vamos acompañando para que pueda, definitivamente, lo que hablamos en el bloque anterior, ¿no?, pueda florecer donde está plantado. Y en el caso de los gerentes o ejecutivos, ellos tienen como mucha flexibilidad para poder adaptarse a este tipo de organizaciones. Pero siempre, ¿sí?, un acompañamiento es muy bienvenido. Muy bien, Claudia, gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos otra pausa. Al regresar seguimos hablando de capital humano, pero en esta ocasión algo que nos comentaba fuera de cámara la señora Zunilda es que hubo mucha demanda también de personas tercerizadas. Queremos saber cómo manejan ese rubro, cómo les fue el año que acabó y cuáles son las perspectivas para este 2021. Ya volvemos. Último bloque de este episodio de YTPK, donde conocimos la empresa Capital Humano. Una vez más visitamos a esta organización, pero para conocer cómo estuvieron trabajando durante este tiempo de pandemia y los servicios que están prestando. Estamos ya en compañía de Liliana Pereira, ella es responsable del área de tercerizados de esta empresa. Y Liliana, queremos saber cómo estuviste trabajando en este tiempo, cuál es el servicio que están prestando a las empresas. Nosotros nos encargamos de tercerizar personal, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos una serie de clientes con los que trabajamos muy de cerca en este servicio. Durante este proceso de pandemia también nos ayudó bastante, como que nos movilizó un poco en el área de tercerizado también como en las demás áreas, ¿verdad? En el sentido de que algunas de las dinámicas cambiaron un poco. ¿Qué, por ejemplo, Liliana? Por ejemplo, nosotros en el área de tercerizado estamos muy enfocados a la gente, tanto a los clientes como a los asociados, a la persona que nosotros contratamos para prestar un servicio en el cliente, ¿verdad? Bueno, y tenemos diferentes tipos de cargos, diferentes personas de diferentes áreas, como repositores de supermercados, por ejemplo, y el área de supermercados fue un área que estuvo muy movida durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Con todo un sinnúmero de cambios, porque cuando empezaba todo esto y nadie sabía cómo iba a seguir, vinieron una serie de exigencias, ¿verdad? O sea, teníamos que poner a hora, a tiempo, todo lo que tiene que ver con equipo de protección, equipo de seguridad para la gente, ¿verdad? Entonces teníamos que encargarnos un poco de todo eso, y eso hizo que la operativa aumente y la dinámica se vuelva mucho más rápida. O sea, cambió totalmente de un día para otro nuestra dinámica, nuestra forma de trabajar, nuestra operativa del día a día, ¿verdad? Pero hay algo muy positivo también dentro de todo esto, porque esta pandemia también como que nos ayudó un poco
a darle foco a algo que es muy importante en este tiempo, que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, con esta pandemia nosotros tratamos de optimizar todas las herramientas que teníamos a disposición para poder brindar un mejor servicio, tanto a los clientes como a los asociados que tenemos trabajando para nosotros y para el cliente. Vos sabés que Sebas, cuando yo escucho esto, y vos obviamente como parte de la familia Capital Humano tendrás mucho más conocimiento que yo al respecto, pero es como una gran apuesta esto de contratar a personas que prestan servicios en otra empresa y vos hacerte cargo de todo lo que conlleva esa contratación. Es como un juego un poco peligroso, ¿verdad? Sí, es un juego que tiene mucho riesgo, ¿sí? Porque evidentemente a la hora de contratar a alguien que va a trabajar en el cliente, en la empresa cliente, también hay que hacerle un seguimiento para que esa persona esté bien, que responda bien, que tenga todos los servicios, que se le pague su salario a tiempo y acompañarlo en este proceso. Pero esto es hacia donde van muchas empresas, porque si no es alguien que es una empresa que tendría que ocupar una posición de recursos humanos, contratar a la gente, hacerse cargo del riesgo, y Capital Humano ofrece este servicio para minimizar el riesgo de los clientes, asumiendo mucho del riesgo aquí, pero también generando un servicio que de otra manera costaría mucho trabajo para las empresas. Y como hablamos antes, quizás el rubro de las empresas se va a ir como diversificando y van a empezar a contratar más estos servicios que son tercerizados, porque les van a permitir acortar el riesgo, pero tener a la gente que trabaje también. Y ahí es donde Capital Humano es bastante pionero en hacer estas cosas. Y justamente lo que le quería preguntar a Lili es, ¿cuáles son los beneficios, ¿no?, que le aporta a las empresas tercerizar con Capital Humano? Aparte de esto que mencionaba, Sebas, de que Capital Humano asume ciertos riesgos por la empresa cliente en este caso, también como que le ahorra mucho la operativa a la empresa cliente y sus recursos humanos pueden poner foco en lo que es el negocio de la empresa y ya deja a nuestro cargo todo lo que es el manejo de las personas que están bajo esta modalidad de tercerización. Ese es un beneficio importante porque ahí se ahorra tiempo, se ahorra dinero, se ahorra una carga operativa bastante importante en la empresa cliente en este caso. O sea que la liquidación del salario de esos colaboradores lo hacen ustedes. Exacto. Todo el proceso, desde la búsqueda y selección del personal que va a ser tercerizado hasta la liquidación mensual del salario y el proceso de salida en caso de desvinculación. Si es que hay algún inconveniente con ese colaborador, obviamente él responde a un liderazgo a la empresa donde presta servicio, pero si hay inconvenientes se les reporta a ustedes. Exacto. Todos los inconvenientes se nos reportan a nosotros porque somos los que finalmente tenemos que hacer todo el proceso. Si hay algo que notificar a las entidades, ya sea Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, IPS, a cualquier entidad que hay que reportar, lo hacemos nosotros, porque esa persona está bajo nuestra responsabilidad, está en la nómina de Capital Humano, no en la nómina del cliente. Y allí quiero mejorar la pregunta o la idea que lancé anteriormente, porque en realidad es riesgoso para Capital Humano en este caso, pero una ventaja para la empresa porque ustedes absorben todo ese riesgo, ¿verdad? Y si es que la otra empresa no está satisfecha con el trabajo que realiza, tiene que notificar, pero me imagino que tendrá que fundamentar también. Exacto. Por eso es que este servicio, más que nada buscamos ser aliados de la empresa cliente, porque es no nos separamos nunca de ellos, es un trabajo que va mano a mano todos los días y es algo donde tenemos que estar en constante contacto y en constante negociación, ¿verdad? Tanto para beneficio de la empresa cliente y también de Capital Humano, por supuesto. Es un servicio, un negocio en el que buscamos siempre ganar ambas partes. Qué bueno eso que dijo antes también, Sebas, de que les libera de ciertas operaciones como para que el Departamento de Recursos Humanos de esa empresa pueda ocuparse de aquello que pueda suponer una mejora. Totalmente. Y justamente que estamos hablando del riesgo, ¿no? ¿Cómo se encarga Capital Humano de minimizar el riesgo de que esta operación no sea fallida? Porque evidentemente si seleccionamos personas que no son las adecuadas, van a dejar su trabajo o van a tener que salir expulsadas de la empresa cliente y ahí es donde Capital Humano pierde. Claro. ¿Y cómo se acotan los riesgos? Bueno, haciendo una buena selección, procurando que la gente cumpla, que esté bien y haciéndole este seguimiento muy activo que hace tanto Lili como todo su equipo.
Y en términos de resultados, ¿cómo fue el año 2020 en tu área y cuáles son las expectativas para este 2021? ¿Hay buenos reportes? Realmente sí. El 2020, a pesar de la situación por la que estuvimos pasando, para mi área realmente puedo decir que fue satisfactorio el resultado, ¿verdad? Porque también tuvimos una oportunidad en el sentido de que hay empresas que quizás con toda esta situación no quisieron asumir, digamos, muchos riesgos en cuanto a contrataciones. Entonces eso hizo que vayan migrando hacia esta modalidad de servicio. Entonces en ese sentido sí tuvimos un buen resultado en el 2020 y esperamos también que este 2021 se pueda duplicar eso. Ojalá así sea. Gracias, Lili, por tu tiempo, y es algo que vos decías, Sebas, que probablemente la dinámica del mercado vaya volcándose hacia este tipo de relacionamiento laboral. Seguramente, pues es un muy buen negocio, es minimizar el riesgo, es compartir con un aliado que nos pueda acompañar y nos pueda ayudar a que nos enfoquemos en lo que realmente tenemos que hacer. Muy bien, gracias Lili, gracias Sebas, gracias a la gente de Capital Humano por abrirnos sus puertas para conocer cómo estuvieron trabajando en este tiempo de pandemia, cuáles son las recomendaciones que dan a las empresas para este 2021 y cómo ellos también pudieron capitalizar el aprendizaje que supuso navegar en medio de la incertidumbre a lo largo del año 2020 y situación que persiste en alguna medida en este 2021. Y nosotros en YTPK, por supuesto, queremos seguir visitando empresas para conocer cómo están gestionando sus operaciones, cuáles son las expectativas que tienen también para este año 2021, deseando por supuesto que siempre vaya para bien y para mejor. Nosotros nos reencontraremos el próximo fin de semana en un nuevo episodio de YTPK. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, declaramos victoria a la incertidumbre. Unión SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento, un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.